Pedro Sánchez para 5 días y la política española se para con él. Ni sus compañeros de partido, ni sus enemigos, ni los periodistas acabamos de encajar las piezas de una decisión inédita con consecuencias todavía por descubrir. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, descifrando a Pedro Sánchez. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. No vengas buscando respuestas a este podcast porque muchas no hay. No sabemos qué va a pasar el lunes, no sabemos qué decisión tomará Pedro Sánchez tras su anunciado parón de 5 días para reflexionar. No sabemos si dimitirá o si se quedará, ni tampoco cómo argumentará esa decisión. En el capítulo anterior explicamos con detalle el porqué del anuncio de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno dice que se está planteando dimitir porque no sabe si merece la pena seguir soportando los ataques personales contra él y sobre todo contra su mujer, Begoña Gómez. Hoy queremos analizar el cómo y analizar también las consecuencias de su movimiento, a ver si nos dan alguna pista de cuánto hay de sinceridad y cuánto de tacticismo en su carta a la ciudadanía. Lo voy a hacer con 3 compañeros. Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género del diario.es, hola. Hola, ¿qué tal? Aitor Ribeiro, periodista de nuestra sección de política, hola Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Neus Tomás, directora adjunta del diario.es, hola Neus. Hola Juanlu. Empiezo contigo, Ana, empiezo por el cómo, porque es una de las cosas más llamativas de todo este asunto. En la carta Pedro Sánchez habla de límites, habla de parar, habla de que detrás de los políticos hay personas, habla de que está profundamente enamorado y habla de que a lo mejor no merece la pena ser presidente del gobierno. Ana, hay mucha gente que está diciendo que un presidente del gobierno no puede hacer esto y que no lo puede hacer así, que es irresponsable, que es frívolo, que un presidente no puede parar 5 días y decir que lo mismo dimite apelando a la salud mental o a los ataques y al amor. Y esto quizá tiene más trasfondo del que parece, ¿no? A mí me parece que tiene mucho trasfondo y un trasfondo muy interesante que da para que pensemos mucho, porque todas esas ideas, ¿no?, que se están lanzando de que un presidente no puede hacer esto, de que tiene que pensar siempre por los demás antes de por sí mismo, ¿no?, de que tiene que ser como más duro, al final lo que están es reproduciendo una idea de quién puede llegar y de quién puede estar en determinadas posiciones de poder. Y parece que quien puede llegar, que para llegar y que para mantenerse tienes que ser alguien que viva de espaldas pues a su vida privada, alguien que no puede verse afectado por nada o que si se ve afectado tiene que ocultarlo o no puede parar a gestionarlo o a reflexionar o a pensar, alguien, ¿no?, frío que siempre tiene que poner por delante cualquier asunto público a cualquier asunto personal, por grave que sea este o por lo mucho que le esté afectando este. Y a mí eso me parece que es algo que tenemos que darle una vuelta. Creo que hay mucha gente ya en realidad desde hace mucho tiempo hablando de que esos requisitos, ¿no?, de que esas condiciones, esas ideas, bueno, creo que hacen muy inhumano algunos lugares y eso hace que además lleguen más a algunas personas que otras, sea para algunas muy difícil estar en esos lugares. Yo creo que si lo que queremos es democratizar y mirar la política también desde un lugar más feminista, pienso que esto es una conversación interesante. Lo que pasa, Ana, es que, y tirando un poco de nuestra obligación como periodistas de pensar mal, a lo mejor Pedro Sánchez esto no lo está haciendo con esa sinceridad emocional, sino que puede estar utilizando esos valores en alza de la nueva masculinidad para hacer un juego táctico político y darse un baño de masas. Bueno, yo no sé si Pedro Sánchez está muy afectado o poco afectado o si es una estrategia. Nadie lo puede saber. Independientemente de que sea una estrategia o no, de que sea más verdad o no, el debate y la conversación está sucediendo, es real y es interesante. Independientemente de la gravedad de un ataque o de cómo sea ese ataque, bueno, creo que solo la persona que lo recibe puede decidir cómo lo siente y cómo eso le afecta. Y que luego, aparte de los ataques en sí, sabemos, ¿no?, tenemos historias concretas que nos sirven para saber hasta qué punto la política ha vivido y sigue viviendo de espaldas al cuidado, a los afectos, a lo privado, políticas que han estado embarazadas
o que han tenido bebés y que han tenido circunstancias complicadas, como un bebé prematuro. Hemos visto cómo pues, los sistemas de votación ni siquiera estaban preparados para que ellas pudieran votar telemáticamente, que hay un montón de trámites que ni siquiera tenían en cuenta que esas circunstancias se pudieran dar. Es decir, que es que esto va más allá, no solo es un ataque, ¿no? Es cómo está concebida en general la política, ¿no? Como un espacio ajeno, al parecer ajeno al resto de la vida privada, al resto de la vida personal, y que eso es lo que debe ser así, ¿no? O sea, al final lo que estamos diciendo es que esa esfera debe mantenerse así, no debe verse afectada por nada. Bueno, yo creo que es interesante que pensemos si esa esfera política sí que tiene que verse afectada por eso, sin que eso le reste, por supuesto, profesionalidad a quien está ejerciendo esa función. Ana Requena Aguilar, gracias. Gracias. El contenido de la carta es uno de los debates que se han abierto. Otro desconcierto general es más técnico. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Veamos opciones y veamos si entre los posibles escenarios encontramos alguna pista de lo que puede decidir el lunes Pedro Sánchez. Aitor Ribeiro, voy contigo. Primer escenario que puede darse el lunes, Pedro Sánchez no hace nada. Sigue en el cargo. Pero si decide hacer algo, puede, por ejemplo, convocar en el Congreso una moción de confianza. ¿Cómo funciona eso? La cuestión de confianza está recogida tanto en la Constitución como en el reglamento del Congreso y digamos que es el negativo de la moción de censura. La moción de censura la presentan los grupos contra el presidente y la cuestión de confianza es el propio presidente el que acude al Congreso a reclamar precisamente que le otorgue su confianza. Digamos que sería como una especie de investidura a mitad de mandato o en algún momento del mandato. El debate y la estructura de la cuestión de confianza es prácticamente igual que la sesión de investidura. La diferencia que hay es que no hay dos votaciones, una primero con mayoría absoluta y luego otra con mayoría simple. Directamente hay una votación y si el presidente consigue la mayoría simple, o sea, más sí es que no es, pues se entiende que la cuestión de confianza está ganada. La otra opción, Aitor, es la dimisión. Y aquí hay que preguntarse qué pasa si un presidente del gobierno dimite estando en activo, que es una cosa además que no vemos desde los tiempos de Adolfo Suárez. Digamos que se abrirían dos caminos paralelos. Uno en el que la legislatura continúa, Pedro Sánchez dimite, se va a su casa, pero delega en otra persona, probablemente María Jesús Montero, que es su vicepresidenta primera y máxima exponente política del gobierno después del presidente. Pero María Jesús Montero tendría que someterse a una investidura del Congreso de los Diputados y en los términos de una investidura, es decir, mayoría absoluta, segunda votación con mayoría simple, etcétera, etcétera. Y ahí habría que negociar, ahí sí se abriría un camino de negociación con los grupos parlamentarios que tendrían que decidir si apoyan o no a una nueva presidenta o a un nuevo presidente del gobierno. La otra opción que tiene Pedro Sánchez es dimitir y convocar unas nuevas elecciones, es decir, decidir la disolución de las Cortes Generales. El problema que tendría esta última opción es que el plazo para convocar elecciones es de un año desde la disolución anterior de las Cortes, es decir, no podría volver a disolverse las Cortes hasta el próximo 29 de mayo. Sería una especie de convocatoria electoral en diferido que abriría un mes entero de situación de interinidad en la que el gobierno sería, pero el presidente no se sabría si habría dimitido o no. Digamos que es más rupturista y mucho más complejo de gestionar desde el punto de vista político. Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias. Un saludo, muchas gracias a ti. Neus, Tomás, termino contigo, a ver si analizando las opciones de Sánchez entendemos mejor su decisión. Empecemos, no sé, por lo que sería la opción más conservadora, por ejemplo, ¿no? Que es que llega el lunes y dice Pedro Sánchez, pues me lo he pensado, he recibido vuestro cariño y me quedo. A ver, de las opciones que tiene, esta que citas a mí es la que me parecería más difícil de explicar por parte del presidente. Todas las opciones ahora mismo están abiertas y por lo tanto puede ser que esta existiese, ¿no? Pero sería la más complicada de explicar, ¿no? Tener a un país 5 días en vilo para el lunes decir, bueno, no ha pasado nada y seguimos, ¿no? Es arriesgado porque evidentemente lo que decida tiene consecuencias para el país, para el gobierno, para su partido. Estamos viendo cómo a nivel internacional está en muchísimas portadas. Por lo tanto, yo no sé qué va a pasar y creo que es honesto que los periodistas hoy digamos que no sabemos qué va a pasar, pero que sea lo que sea,
cambiará el devenir de como mínimo, las próximas semanas y ya veremos si más. Está la opción también de la cuestión de confianza que nos explicaba Aitor, que a mí, la verdad, tampoco me cuadra porque al final tú estás denunciando no una falta de apoyo de tus socios parlamentarios, sino un ataque desde la ultraderecha, desde la derecha, y convocas una moción de confianza que en realidad apela a la gente que ya te apoyaba de antes. Y además yo creo que la cuestión de confianza sería el elemento que podría dar más argumentos a los que hoy, sin base alguna, consideran que el movimiento que está haciendo Pedro Sánchez no responde solo a una situación personal complicada, sino también a una estrategia táctica. Sabes que hacen falta más votos que sí que votos en contra, y ahí pues entraría evidentemente otra vez la estrategia de los partidos catalanes o los partidos independentistas, pero me parecería una salida complicada de explicar y que sería utilizada no solo por la derecha y la extrema derecha, sino que creo que también por parte de los partidos independentistas que hoy, bueno, ayer también, pero hoy están diciendo que sospechan que puede haber algo de tacticismo. En todo caso, lo que es seguro es que el apoyo, las afinidades, los votos, si hace falta, en el Congreso de los Diputados, se van a encarecer. Vayamos a la tercera opción, la dimisión del presidente del gobierno. Todo lo que ha costado construir para él una investidura se iría por la borda en menos de un año. ¿Tú esto lo ves factible, Neus? ¿Sabes qué pasa? Que estamos en un terreno tan ignoto y además justo en el día en que nadie sabe muy bien qué va a pasar. A lo mejor pues el domingo tenemos más pistas, ¿no? Pero hoy ni el entorno más cercano a Pedro Sánchez ni tampoco sus socios, ¿no?, son capaces de decirnos qué pasará. Y si es una decisión desde el punto de vista puramente personal, pues todavía es más complicado, ¿no? Hay algo de su decisión, la que sea, pero en todo caso, el parón, por ejemplo, de estos 5 días, que sí que creo que debe llevarnos a una reflexión, pero con una reflexión que es tardía, y me explico. Estas campañas de acoso mediático / judicial no han empezado hoy y además muchas veces han sido con personas, si me lo permites, mucho más débiles. Ha habido activistas a los cuales se les ha atribuido delitos de odio que no habían cometido, pero que les ha enfrentado a casos judiciales largos y penosos. Ha habido dirigentes de otras formaciones, Podemos, sin ir más lejos, pero no solo Podemos. Ha habido dirigentes independentistas que fueron víctimas de operaciones de Estado directamente con informes falsos, que también acabaron sentados ante la justicia y que tuvieron un gran desgaste personal. Entonces, claro que en el momento en que llega el presidente del gobierno es como nos sitúa mucho más en el espejo, pero ya hace tiempo que estamos ante ese espejo. Y eso es una reflexión que a nivel de medios y a nivel político creo que estaría bien que la hiciésemos, porque si no, tiene también un punto de injusticia respecto a todas esas personas que lo sufrieron y no pasó nada. Entonces, a mí del comunicado, que respeto muchísimo, de la carta de Pedro Sánchez, diría de acuerdo con todo, si me permites una opinión personal que no es lo que me gusta más, menos cuando dice que no hay precedentes. Sí los hay, presidente, sí los hay. Intentando descifrar a Pedro Sánchez, pero sin no hacer nada y seguir como si nada nos parece extrañísimo. Si la cuestión de confianza, bueno, sería un poco contradictoria con los motivos de su decisión, y si la dimisión parece un castigo muy duro para su propio partido, la sensación es que no hay salida buena para Pedro Sánchez de todo esto, ¿no? Y a lo mejor eso es una razón para pensar que efectivamente es una decisión personal, no táctica, fruto de una situación personal, de un hartazgo real. Sí, a lo mejor también es un toque de alerta a todos, ¿eh? A mí hay una cosa que del movimiento, del giro de guión espectacular que ha impuesto Pedro Sánchez, lo que me parece más complicado de explicar es estos 5 días de incertidumbre, que humanamente se pueden entender, ¿no? Necesito parar y pensar, pero claro, al final tienes un país en vilo y eso, en función de la decisión que acabe tomando, puede acabar jugándolo en contra. Yo creo. ¿Qué previsión podemos hacer? Es imposible hacer previsiones ya en la política. A mí no me sorprendería ninguna de las decisiones que tomase Pedro Sánchez, porque más allá de que es un político probablemente
menos resiliente de lo que a veces ha intentado incluso él presentar, ¿no? Pero sí con una visión muy estratégica que a veces ha faltado incluso a gente de su partido. Puede que a lo mejor estemos asistiendo al final de un liderazgo que no solo ha marcado la política española, yo creo que además se ha convertido en un referente a nivel europeo, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si son válidas las comparaciones con Portugal, un poco sí, ¿no? Pero sí que no creo que sea una excepcionalidad de la forma de hacer política que desgraciadamente se está instalando. Neus Tomás, adjunta al director del diario.es. Muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... Hola, soy Juanjo de Podimo y como de costumbre, el viernes es día de recomendarte contenido. Y esto creo, porque ya nos vamos conociendo, que te va a encantar. Preferiría saberlo. El futuro de nuestras ciudades será verde o no será. Yo creo que eso nos lo tendríamos que tatuar todos. Pero, ¿qué significa verde? Porque en las últimas décadas hemos visto cómo el capitalismo ha hecho con la ecología lo que mejor sabe hacer, absorberla, vaciarla de contenido y transformarla en una pátina de maquillaje que solo sirve para venderlo todo. Primer episodio de Preferiría saberlo, el podcast de Eric Harley, creador del movimiento anti-pormiswebismo. Si quieres escucharlo, además tienes una promo increíble. 3,25 € al mes, no solo para tener Podimo, sino también todos los contenidos del diario.es, en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.